En la década de los años 30 del siglo pasado apareció un personaje que intentó reescribir la historia o simplemente romper con lo que la ciencia tradicional nos estaba hablando. Su nombre, Joseph Banks Ring. Este señor en la Universidad de Duke, repito, en los años 30 del siglo pasado, creó la primera cátedra de parapsicología de la historia. Entendió que nuestra mente, la mente humana, no solamente se dejaba guiar por los sentidos convencionales, sino que acuñó una expresión que se llamó percepción extrasensorial. ¿Qué hay en nuestra mente más allá de los sentidos? Y empezó a hablar de forma científica sobre telepatía, poder comunicarnos mentalmente con otra persona, precognición, ser capaces de adelantarnos a lo que va a pasar mañana, dentro de unos minutos o dentro de unos años. O también, por ejemplo, hablar de visión remota, ser capaz de ver lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en otro lugar del mundo en este mismo instante. Y a algunos de ustedes les puede parecer una locura, pero el caso es que luego incluso la CIA durante décadas gastó muchísimo dinero, por ejemplo, en experimentos con visión remota. El KGB de la antigua Unión Soviética hizo lo mismo. Creo que J.B. Ring fue realmente un visionario, alguien que intentó ver en nuestra mente cosas que antes nadie había llegado a pensar y implicó a la ciencia en esto. Y efectivamente la parte más ortodoxa de la ciencia le sigue criticando a otros que después han hecho lo mismo, como por ejemplo es el psicólogo mexicano Jacobo Grinberg. Ha intentado la ciencia seguir criticando esto, pero esto es algo que no va a parar, porque al conocimiento humano no se le pueden poner barreras. Y es una cuestión de valientes los que siguen intentando investigar esto. Aunque la ciencia ortodoxa, más ortodoxa, se empecine en poner la palabra pseudociencia y demás historias, a día de hoy la Universidad de Edimburgo tiene una cátedra de parapsicología, la Universidad de Duke sigue teniendo una cátedra en parapsicología, la que creó J.B. Ring, y hay otras universidades en el mundo que han hecho investigaciones sobre esto, como es por ejemplo Princeton. No estoy hablando de universidades de poca monta, precisamente. Creo que el conocimiento es algo que nos regalaron y que es algo, repito, a lo que no se le puede poner barreras. Intenten abrir sus mentes para darse cuenta de que realmente nuestro cerebro es una máquina todavía a día de hoy repleta de enigmas. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viaje de autor. A finales de abril y principios de mayo del año que viene estaré haciendo un viaje de autor por España y Marruecos, viendo las antiguas joyas de Al-Ándalus como la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, llegando a dormir en jaimas de lujo en pleno corazón del desierto del Sáhara, en el mar de dunas del Chevi, viendo lugares, ciudades como Fez o Marrakech, que fueron capitales de antiguos imperios, algunas de ellas como Fez, es increíble si la vierais, sigue anclada en la Edad Media. Quiero deciros otra vez a todos, 100.000 gracias. Ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal de YouTube, lo que estoy es tremendamente contento y agradecido porque esta comunidad no para de crecer, así que 100.000 gracias a todos. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, Alex, y un abrazo para todos los suscriptores aquí de Oculto Tras la Sombra. Me sumo a tu saludo, Juanje, más de 100.000 abrazos a todos los suscriptores de este espacio. Como siempre, los invitamos, si disfrutas este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad, hablando de los poderes más allá de la mente, una de las temáticas más apasionantes en el ámbito del misterio. Efectivamente, y que no es fácil encontrar gente que haga investigación en temas de parapsicología más allá de la mente, pero desde un punto de vista científico, o sea, utilizando un método científico. Y es que hace unas semanas tengo un buen amigo que se llama Artur Oms y me llamó como loco y me dijo, tienes que entrevistar a Alex Escolà, no te imaginas y tal. Y yo le decía, pero ¿qué ha hecho este señor y tal? Y entonces le escribí a Alex Escolà, que se quedó un poco así como atónito, y aquí tenemos a Alex Escolà. Pero Alex, te voy a hacer la primera pregunta que le hago a cualquier persona que aparece en este canal de YouTube o en Noche de Misterio, que un día quiero entrevistarte en Noche de Misterio en Caracol Radio. La audiencia ahí, bueno, pues es mucho más amplia, no nos vayamos a engañar. ¿Quién es Alex Escolà para toda la audiencia de Noche de Misterio? Bueno, ya veo que arrancáis fuerte. Está bien, está bien. Alex Escolà, ¿quién es? Un profesor de universidad que imparte matemáticas y estadísticas, se dedica a la investigación, hago más investigación que docencia y buscando el saber, buscando el construir conocimiento científico y transmitirlo. A eso me dedico. Entonces, este sería mi macro resumen en 2 líneas. O sea que espero que... No, un macro resumen que está perfecto. Tú eres profesor de universidad, eres profesor de... Sí. Podría agregar más detalles, podría agregar más... Sí. Podría agregar que soy psicólogo, soy estadístico, tengo un doctorado en ciencias de la medición... Bueno, todo lo que hay que hacer para ocupar pues un servicio como el que me toca ejercer, que es docencia, investigación. Perfecto, Alex. Oye, te quiero comentar una cosa. He hecho en la introducción del podcast, como has escuchado, he mencionado un personaje que creo que es muy importante en toda esta historia, que es J.B. Ring, porque J.B. Ring es el primero en la historia del siglo XX que llega y dice, señores, vamos a poder investigar esto y voy a aplicar la estadística, que es de lo que tú sabes, voy a aplicar las matemáticas, porque si aplico las matemáticas hay una cosa que está aquí muy clara. Las matemáticas me van a decir si están sucediendo fenómenos anómalos. En concreto, y corrígeme ahora respecto a lo que voy a decir, que de esto tú sabes mucho más que yo. Tenía un ayudante que se llamaba Zener, creó unas cartas, que eran las cartas Zener, donde había una estrella, unas ondas, un cuadradito, 5 símbolos, en total eran 25 cartas, y entonces él decía, si yo te he hecho a ti este mazo de cartas 5 veces, las he hecho 125 veces, la estadística me dice que enfrente, tenga el que tenga, va a acertar entre unas 20, 30, eso es lo normal. Si alguien me acierta 80 o si alguien acierta 5, está sucediendo algo que aunque no lo comprenda, las matemáticas me están diciendo que esto es anómalo. ¿Toda esta historia arranca así o estoy metiendo la pata, Alex? Vamos a ver, a mí me gustaría aportar contexto y sentido, porque digamos que incluso los personajes históricos no aparecen en la historia de manera aleatoria, sino que todo tiene o forma parte de esa secuencia encadenada de hechos, de inquietudes humanas que han llevado pues, al punto en el que nos encontramos actualmente. ¿Qué pasó con Ryan, que es la figura a quien has citado? Bueno, nos tenemos que enmarcar en un contexto de la ciencia en el que predominaba el método científico basado única y exclusivamente en lo que viene siendo el escrutinio empírico, es decir, lo físico, lo material, lo que se puede mecanizar, lo que se puede tangibilizar, lo que se puede tocar, ¿de acuerdo? Una visión que en este sentido diríamos muy de Santo Tomás Apóstol, ¿no? Buscando él la comprobación directa, y si no se puede observar directamente, el fenómeno no existe, directamente se niega. Claro, eso dejó fuera, o digamos que produjo, digamos, una serie de crisis en el propio conocimiento, porque todas esas disciplinas propias de las ciencias sociales, entre ellas la psicología, pero bueno, podríamos citar varias más, pues que claro, quedaron pues
como algo colindante alrededor de la ciencia, pero como que no eran ciencia, sí, no, es decir, había una tensión implícita. Entonces, lo que hizo Rhine y el valor para mí de lo que él aportó fue importar digamos, unos métodos numéricos y estadísticos para poder contrastar hipótesis no tangibles, no abstractas, hipótesis que no tienen esa materialidad, no se pueden, digamos, chequear físicamente. De hecho, los fenómenos que son relativos a la percepción no son directamente observables. Normalmente necesitamos buscar algún tipo de representación. Entonces, cuando buscamos representar algo, ¿de qué tiramos? Pues bueno, en ciencia tiramos de las matemáticas, de la estadística, como digo, de métodos numéricos. Entonces, Rhine lo que hizo fue importar algo que ya había hecho previamente otro grande de la historia, al menos de la estadística, Ronald Fisher, un ingeniero genetista, que fue precisamente representar, crear modelos matemáticos para decir, bueno, si queréis tomar decisiones objetivas o al menos basadas en fuentes de evidencia objetiva, pues podéis usar estos modelos. Entonces, lo que hizo Rhine fue coger esas teorías del cálculo de la probabilidad y aplicarlas en parapsicología. Esto fue revolucionario en términos de técnica y innovador. Innovador porque hasta ese momento la parapsicología, digamos, estaba también alrededor de lo espírita, de lo psíquico, de la metapsíquica. Aunque ya se había propuesto previamente la palabra parapsicología, no fue con la llegada de Rhine que no se institucionalizó. Y de hecho, si analizamos la propia historia de la parapsicología, encontramos que en numerosas ocasiones, en numerosos periodos, han habido muchos esfuerzos para tratar de separar el grano de la paja y concretamente la parte científica que se hace en parapsicología de la parte no científica o diríamos relativa a la antropología, a las creencias, espiritualidad y demás. Entonces, parte de este intento de separar lo que viene siendo ejercicio de la investigación científica versus otras actividades que no participan del método, sino que tienen su propio sistema, su propia noción de cómo definir y construir conocimiento, pues fue creando o instituyendo esta expresión que a día de hoy todavía perdura, que se llama parapsicología. Pero esto vino precisamente por lo que Rhine aportó. Claro, a ver, todo esto, si no es historia de la parapsicología, podríamos decir que es historia del conocimiento científico, ¿de acuerdo? La ciencia pues tiene una historia con muchas etapas, ¿vale? Bueno, pues esta es una microetapa más, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho ha sido pues dar un sentido de, bueno, ¿y por qué de repente Rhine se volvió famoso? Por las cartas. Bueno, las cartas fue, digamos, uno de sus procedimientos. Porque claro, el método científico puede ser uno, pero hay muchos procedimientos, hay muchas técnicas, hay muchas formas de lo que vendría siendo medir el fenómeno. Porque Rhine es lo que quiso hacer. Vamos a cuantificar el fenómeno. Y vamos a usar esas leyes de la probabilidad, del azar y demás para tratar de ver si rompemos con ellas y obtenemos esa fuente de evidencia que nos permita apoyar la hipótesis de que hay algo anómalo más allá de los sentidos, o si por lo contrario, pues no la rompemos y pues nos tenemos que conformar con lo que hay o bien, pues bueno, volver a empezar. Porque esto funciona así en ciencia, O sea, innovamos, probamos y si vemos que fracasamos, no vale hacer la pataleta, ponerse como una especie de, no sé, su majestad el bebé, ¿no? Como que hay que cederle todos los caprichos. No, hay que volver a empezar, hay que volver a rehacerlo todo. Y bueno, ¿que es mucho trabajo? ¿Que es una locura? Sí, pero para quienes nos dedicamos a esto, nos da la vida. Es vida, es motivo de vida. Me parece una maravilla y te lo dije el otro día en la charla de teléfono que tuvimos. Para mí eres un valiente, porque hagas lo que hagas y lo hagas como lo hagas, siempre va a haber gente que te va a criticar, y eres un valiente desde mi punto de vista porque tú eres un académico, eres profesor de universidad y has roto una lanza en España. Y creo que en Hispanoamérica, hablando de este tipo de temas. Te voy a hacer una preguntita más sobre Ring y nos metemos en tus investigaciones. Dime. Déjame que matice una cuestión que considero que también es importante. Porque como vivimos en la era de la digitalización, de la identidad digital, tenemos una sociedad que por H o por B, no voy a entrar ahora en las razones, o en posibles motivos, porque no es el tema, pero tenemos una sociedad polarizada.
Es decir, se nos educa para pensar en el blanco y en el negro, o en el blanco o en el negro, y excluyendo, si puede ser, ¿no?, la otra posibilidad, eliminándola de la ecuación. Entonces, a mí me gustaría advertir que lo que vamos a hablar a continuación, hay que salir de esa polaridad, hay que salir de ese radicalismo en cuanto a preconceptos, ¿no?, de lo que la gente que nos escucha pueda tener sobre qué es ciencia, sobre, pues bueno, qué es parapsicología y qué son todas estas cuestiones. Básicamente, ¿por qué? Porque si alguien decide, pues, no creer, pues no creerá, y si alguien decide creer, pues también creerá. En este sentido, me remito a las palabras de San Agustín. Para quienes quieran creer, tengo 1000 razones. Para quienes no quieran creer, pues no tengo ninguna. Entonces, para tratar de romper un poco con estos sesgos de la dialéctica, que son inevitables, pero bueno, haremos lo que podamos. Sugiero a quien nos escuche que trate de hacer este esfuerzo de salir de su zona de confort. Un poquito, no digo mucho, un poquito. Es que, ¿sabes lo que pasa, Alex? Que por desgracia tienes toda la razón en lo que has dicho. Estamos en una sociedad tan polarizada ya a día de hoy y con visiones tan radicales que se perdió el término medio o se perdió incluso, si me apuras, la sensatez. Tener un poco de sensatez, ver los hechos y decir, bueno, pues los hechos los analizo y luego saco mi propia conclusión. Yo y siempre lo digo aquí. Creo que atacan tanto el periodismo de misterio porque fomenta esto que se llama pensamiento crítico. No nos crean. Lea usted, documéntese y luego saque sus conclusiones, pero dejemos de ir todos como borregos para un lado y para otro. Y es que, por desgracia, pues tienes toda la razón, ¿vale? Entonces, perfecto. Si quieres te hago también por anunciar que yo no voy a hablar ni desde una posición creyente ni no creyente. Quienes me conocen saben que mi sentido crítico me lleva a la moderación o a buscar la moderación. Que algunos dicen, es que con la moderación es que no eres ni blanco ni negro, no eres nada. Bueno, o tú no eres o no tienes suficiente sensibilidad como para entender qué es esa gama de grises y qué información nos aporta. Porque claro, que tú no seas sensible no quiere decir que no haya nada. Es que aquí también hay cada animal de bellota que toma pan y moja. Pero hay una cosa muy clara, y es que los hechos son los que son. Y yo voy a comentar un hecho, ¿vale? Que es lo último que te voy a preguntar de Ring, porque quiero meterme en tus investigaciones. De todas formas, sí. Yo le digo a la gente que está escuchando este podcast, bueno, yo me voy a Egipto, cuando estén escuchando esto, ya estaré en Egipto, si Dios quiere, con un grupo de personas. Yo regreso a Bogotá como en un mes. Y luego le escribiré otra vez a Alex para hacer una entrevista un poquito más amplia para Noche de Misterio en Caracol Radio. A ver, lo que hace JB Ring para mí es tan importante que estadísticamente él se da cuenta, gracias a esos test CNR y tal, que hay un grupito de personas muy pequeño, no todas, no todos tenemos ese don, igual que hay gente que tiene el don de las matemáticas o otros el de la lengua y la comunicación. Pues yo en matemáticas, por ejemplo, soy un desastre, ya os digo. Bueno, pues que hay personas que tienen una capacidad que el resto no tenemos, que la tienen, todos la tenemos quizás, pero hay un grupo de personas que lo tienen mucho más acentuado. Y es curioso porque además era un estudiante de teología, no recuerdo el nombre, en los experimentos de JB Ring, el que tenía unos resultados estadísticos que eran ridículos. Era como una posibilidad entre 100 millones de que alguien acertara tanto, que alguien sin ver unas cartas dijera, ahí hay una estrella, ahí hay una sonda, ahí hay un círculo, y el tipo acertaba. Y esto, que es la clave y lo importante, lo apoya el mismísimo Albert Einstein cuando hace un prólogo de un libro de un periodista, un libro que se llama Mental Radio, y Albert Einstein, que creo que no es cualquier científico, apoya y dice, los experimentos que está haciendo el señor JB Ring hay que tenerlo muy en cuenta y hay que seguir investigando por ahí, porque esto incluso puede llegar a tener aplicaciones en la física. Y es que, con perdón, leche, esto se nos olvida, que es muy importante. ¿Qué opinas de esto, Alex? Conozco ese prólogo al que te refieres. He tenido un ejemplar del libro entre mis manos. Vamos a ver, lo que Einstein viene a reivindicar es que hay que tomarse en serio lo que Ring hizo y que efectivamente lo que has dicho, que las aportaciones estadísticas que de ahí se deriven podrían tener aplicaciones físicas o algún sentido teórico para la física y por lo tanto, en lugar de optar, fíjate, ¿no?, la postura más fácil o la que encontraríamos los científicos más cómoda de subestimar a la parapsicología y al parapsicólogo, ¿no?, pues lo que hizo Einstein fue justo lo contrario.
Es decir, a veces la genialidad no es ninguna inteligencia superior, sino es ver allí donde no ve nadie, es aplicar luz o aplicar visión donde o están todos ciegos o están tuertos. Entonces, creo que Einstein quiso reivindicar la seriedad de lo que estaba haciendo Rhine. Fue un prólogo, era cortito, no era muy largo, pero bastante cañero. Cañero en el sentido porque, bueno, pues que un Einstein te suelte una cosa así, pues vale, está claro que no estamos hablando de, qué sé yo, no sé, los fantasmas de mi tía Lola, ¿entiendes? Entonces, esto tiene una trascendencia que habría que considerar. Y no se le ha hecho justicia a la parapsicología. Efectivamente, y es que esto me parecía muy importante comentarlo. Vamos a meternos ya, si quieres, en tus investigaciones. Lo primero que me gustaría es de dónde viene tu interés por la parapsicología, Alex, y qué te empuja a hacer investigaciones, ojo, que hoy día son publicaciones científicas a nivel internacional, que me parece algo tremendamente importante. Primero, el ser humano, tú, ¿de dónde te tienes interés por la parapsicología? Bueno, mi educación es religiosa, yo de creer creo en Dios, lo demás me gusta comprobarlo, a ser posible. Es decir, yo de creer creo en Dios, para lo demás, por favor, darme datos, explicarme en base a datos o a fuentes de evidencia qué sucede. Y cuando descubrí, por resumir, lo que se me daba bastante bien, la cuestión de la metodología, las matemáticas, la estadística, la medición, todas estas cosas que, pues eso, que son para monstruos de cueva, ¿no? Yo pues me encierro en mi despacho y que nadie me moleste, o me encierro en mi lab y estoy en mi mundo. Entonces, claro, piensas, bien, ¿yo qué pretendo aportar al conocimiento? Más allá de mi aprendizaje personal, de lo que yo pueda extraer, ¿no? Egoístamente hablando, ¿yo qué puedo aportar en todo esto? Claro, y ahí te das cuenta que hay dos formas de hacer ciencia. Está la ciencia de lo conocido y la ciencia de lo desconocido. ¿Por qué? Pues para quien no lo sepa, en investigación científica, pues yo, vamos, me atrevería a decir el 90%, y sé que es un porcentaje que me lo acabo de inventar, pero bueno, es un juicio subjetivo, heurístico, que diríamos, heurístico. Un 90% de la investigación que se hace no es para conocer algo que no sepamos, es precisamente para optimizar lo que ya tenemos. Es una investigación dirigida a la eficiencia o a la optimización de la eficacia, ya sea de la técnica, del instrumento, de turno, de lo que sea. Y por lo tanto, esto explicaría mucho toda la revolución tecnológica que hemos tenido en estas 2 últimas décadas, por ejemplo. ¿Por qué hemos tenido una revolución tecnológica o digital? Pues porque precisamente como nos hemos enfocado a la eficiencia de las cosas, a la aplicabilidad de las cosas, y cuanto más aplicable es, potencialmente mayor rentabilidad le extraes, ¿no? Pues hemos descuidado lo que realmente para mí, al menos, y me puedo equivocar, pero lo que yo consideraría la base y el sentido de la investigación científica. ¿Cuál es el sentido de la investigación científica? El misterio. El misterio. Y cómo traducir ese misterio en un enigma. Y un enigma, claro, pues bueno, que sea accesible, que sea contrastable, que sea reproducible, que cumple con una serie de características. Y en eso consiste el método científico y el discurso de la ciencia, ¿vale? Entonces, ese bloque de lo desconocido como que siendo esencial, porque es ahí donde hay el misterio, donde están los enigmas, donde está lo aparentemente imposible, donde nos confrontamos y tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque es que lo que te servía para explicar algo, ahora ya no, y tienes que, pues, innovar, construir. A mí eso me ha fascinado desde siempre. Me ha fascinado desde siempre. Soy una persona de ir a los límites. Y lo has hecho y bueno, y te estás empezando a hacer muy conocido de lo que yo me alegro. Vamos a empezar a meternos en materia con algunas de tus investigaciones, ¿vale? Tú me pasaste tu Twitter y yo estuve viendo que tú habías hecho una investigación a nivel estadístico sobre precognición. Le voy a explicar a la gente qué es la precognición, voy a dar un apuntito y tú me corriges sobre lo que quieras, ¿vale? Precognición sería saber lo que va a suceder en 1 segundo, 5 minutos, dentro de 1 año o dentro de 1 milenio, o sea, adelantarnos a lo que va a suceder. Cuando yo leía hace muchos años textos que escribía J. Berrin y otros parapsicólogos, comentaban que la precognición
obviamente es una cualidad que tiene que estar en nuestra mente, ser capaces de adelantarnos al tiempo. Obvio que esto tiene unas implicaciones físicas muy importantes, ¿vale? Porque, muy sencillo, cuando vivíamos en las cavernas y estábamos en taparrabos y tú te levantabas por la mañana, ibas a cazar, regresabas, estabas con tu mujer, dormías y la vida humana era poco más, saber qué peligros ibas a tener cuando el peligro era una constante en la vida era algo fundamental. Incluso algún parapsicólogo escribió, las mujeres tienen mayor capacidad de precognición que nosotros, porque una mujer hasta hace pocas décadas, pues desde que tenía prácticamente la primera menstruación, tenía que tener una serie de embarazos porque la mortalidad infantil era enorme y entonces físicamente era más débil que el hombre y por eso supuestamente, no tengo ni idea, tú esto sabes 1000 veces más que yo, las mujeres tendrían mayor capacidad de precognición. ¿En qué consistió tu investigación en precognición, Alex? Bueno, tengo varias investigaciones de precognición, entonces es ahora cuando tengo que abrir y disparar a favor o en contra de la visión remota. También, como tú quieras. Obvio. No, es que tengo varias. Tengo, por ejemplo, lo más reciente en lo que yo estoy trabajando viene siendo en comprender la precognición desde lo que es el aprendizaje inconsciente, ¿vale? Si cogiéramos todas las publicaciones que hay en parapsicología sobre precognición, en este caso, y pues hiciéramos un poco de abogado del diablo, veríamos que hay críticas que se han repetido una y otra vez, y no solamente por parte de escépticos o digamos de los más detractores de la propia parapsicología, sino también incluso desde los propios parapsicólogos, que han tenido también esa noción autocrítica. Entonces, hay esas críticas y también tenemos elementos en común, patrones que se repiten, ¿no? Entonces, uno de estos patrones es que el flujo de la información, porque si entendemos que anticipamos algo que está ubicado en el futuro y lo traemos al presente, dicho rápido y mal, pues nos tenemos que imaginar que hay un flujo, hay un intercambio de información entre esa mente futura y la mente del presente, por ejemplo. Bueno, pues ese flujo es inconsciente, es automático, es espontáneo, no parece ser que se pueda controlar, que se pueda manipular deliberadamente. Y sobre esta base, pues me encontré con una hipótesis que es sobre aprendizaje implícito, que lo que viene a explicar y a resolver es cómo aprendemos inconscientemente, ¿vale? Entonces, el desafío que tengo es cómo poder resolver esto de la precognición desde la parte del aprendizaje. Porque claro, cuando decimos, por ejemplo, que no solamente somos neuronas, no solamente somos cuerpo, vida física, sino que también somos mente. Bueno, en la mente, ¿qué hay? Sí, la experiencia, pero ¿y de qué se compone la experiencia? Bueno, pues algunos me dirán de la percepción, de la cognición, digo, muy bien, pero ¿y qué es lo que permite poner un orden a todas esas percepciones, cogniciones y demás? El aprendizaje. El aprendizaje es la arquitectura, es lo que nos permite diseñarnos, es lo que un psicólogo conductual trata de modificar en el individuo que le pide un cambio. Oye, yo quiero dejar de fumar, ¿me ayudas? ¿No? Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Pues busca, ¿no?, alterar, ¿no?, y que reaprenda a esa persona. Y esto se puede hacer de manera explícita, es decir, deliberada, máximas condiciones de control, demás, o de manera inconsciente y automática. Yo estoy en esta parte inconsciente porque tengo la hipótesis de que si la precognición es real, tiene que manifestarse de algún modo dentro de estos flujos, ¿no?, intuitivos de información. Eso, por un lado. Estaría la investigación también de la visión remota, que claro, aquí no fue de precognición técnicamente, la visión remota es una técnica que lo que nos permitiría sería poder acceder a información. Acceder a información mediante vías, canales que nos son desconocidos, ¿vale? Acceder a información y concretamente a qué tipo de información. Bueno, se supone que es una información visual, pero no tiene por qué tener una fuente visual. Es decir, el individuo lo que hace para acceder a la información es representar mentalmente el objeto que tiene que adivinar, pero ese objeto no está en el futuro, sino que está o en nuestro presente o pertenece a un pasado.
No, no, está genial. Y, bueno, y eso es de lo que comentaba antes, de lo que la CIA hizo un montón de investigaciones durante muchísimas décadas. Hubo un personaje muy famoso que se llama Ingo Swann, y es que la CIA se obsesionó con que Ingo Swann era capaz de estar en su casita o estar en un laboratorio, digamos, hacer una especie como de estado de meditación, que es un estado alterado de conciencia, y le decían, hay unas coordenadas en tal sitio en el globo terráqueo, y el tipo era capaz de describirte lo que había ahí y acertaba tanto. Bueno, originalmente, permítame, vamos, sí, claro. No quiero desencantar a nadie, no quiero desencantar la historia, pero si leemos las memorias que han dejado publicadas Harold Puzkoff, Russell Tarr, que son los primeros físicos que empezaron a trabajar, las memorias de Edwin May, bueno, de los distintos profesores y científicos que han ido pasando por todas estas investigaciones, bueno, uno se da cuenta que al fin y al cabo la CIA comenzó a financiar este trabajo de investigación más bien por un encuentro fortuito entre Harold Puzkoff y uno de los agentes de la CIA que, al ver que lo que estaba haciendo Puzkoff con unas plantas y con unos tejidos vegetales coincidía con la parapsicología, le propusieron iniciar, digamos, un proyecto formal, y digamos que eso fue la bajada de bandera, ¿no? El inicio... y a nivel curiosidad, el proyecto Stargate, que es de lo que estamos hablando de la CIA, el primer experimento que hay cuando tú lo descargas de internet es en Colombia, en la isla de San Andrés, en concreto la descripción de unas instalaciones militares. Yo me quedé loco cuando lo estuvo viendo, ¿vale? Alejandro Bernal quería preguntar algo. Juanje, es que me parece fascinante ese enfoque investigativo de nuestro amigo Alex, y tú comentabas que dentro de ese flujo de información, ese intercambio que habría para acceder a cosas que habrían en el futuro, tú estableces un concepto que me parece bastante interesante, algo que denominas como el funcionamiento cuántico en los procesos de aprendizaje relativos a esa precognición y a otra serie de conceptos que al menos yo no conocía hasta el momento, y me gustaría conocer por parte tuya algo que denominas como cognición anómala. ¿Qué tienen que ver estos conceptos con esta precognición, Alex? Bueno, la expresión cognición anómala no es mía, la propuso en su día precisamente los primeros físicos, entre ellos Edwin May, con quien he trabajado y he tenido, pues bueno, la oportunidad de aprender y de generar buenos intercambios. Cognición anómala es una denominación neutral. En ciencia tenemos que esforzarnos por hallar una objetividad. Que nos saldrá el típico que nos dirá es que la objetividad no existe porque todo es fenomenológico, porque todo es subjetivo, no sé qué, no sé cuántos. Muy bien, sí, la experiencia humana es subjetiva. Eso no lo vamos a negar aquí ni lo negaremos fuera. Pero el deber del científico es trabajar para ser objetivo. Y eso se alcanza con, pues bueno, la medición, procedimientos y demás. Pero básicamente, a ver, que yo no me pierda porque mi mente va más rápido de lo que yo puedo hablar. No te preocupes. Entonces, lo siento, cada cual tiene sus limitaciones. Es que además estaba introduciendo lo de la visión remota, pero el compañero desde un interés legítimo ha puesto sobre la mesa la cuestión del tema cuántico. Bueno, entonces digamos que la expresión cognición anómala nos sirve para tratar de ser más objetivos, ¿vale? A la hora de referirnos a este tipo de fenómenos. Y en referencia a la pregunta de la cuestión cuántica, claro, eso es lo último que tengo publicado, que ha tenido mucho impacto, ha generado mucho interés. Bueno, es que esto es complicado de simplificar, ¿vale? Porque podría hablaros de cuántica en términos muy mágicos y en términos energéticos y en términos místicos, pero me estaría siendo infiel a mí mismo. ¿Me explico? Entonces, me tendría que ir a confesar y no me apetece. Luego, ¿por qué la cuestión de la cuántica? Bueno, digamos que trabajando con el aprendizaje implícito, analizando protocolos experimentales que ya se han usado, investigaciones que se han hecho alrededor de esta idea, porque yo, y siento quizás, no es contradecir, porque en realidad no lo sabemos, en realidad no sabemos, pero digamos que hay dos hipótesis, o bien la percepción extrasensorial la tienen unos pocos y es una cuestión talentosa, o bien la podemos desarrollar todos y es una cuestión que diríamos aprendida, ¿vale? Esto no está resuelto, esto es pura filosofía, lo que es innato, lo que es adquirido. Yo, dentro de lo que puedo manipular, porque al científico
le encanta manipular cosas, nos gusta mucho tocar y venga. Pues claro, si el talento ya viene dado por una herencia que no depende del científico ni de lo que hagamos en un laboratorio, me tengo que ir necesariamente a la cuestión de qué es lo que se está aprendiendo que me permitiría a mí poder explicar la precognición. Entonces, dentro de este aprendizaje inconsciente, lo que hay, o lo que yo me he encontrado, fueron una serie de funcionamientos, mecanismos, que son compatibles con determinados principios de la física cuántica, ¿vale? Entonces, concretamente, pues con un recurso que se denomina entrelazamiento y un principio que se denomina no-localidad, ¿vale? Entonces, yo me encontré con la tesitura y probablemente más de uno pensará que estoy zumbado, pero bueno, no me importa, puedo estar loco, pero no soy peligroso. La cuestión es que, claro, si nos encontramos con esta analogía y yo soy capaz de desarrollar un protocolo experimental que puede llegar a contrastar si lo que se supone que hasta ahora solamente sucede a niveles subatómicos, yo te lo saco de esos niveles tan pequeñitos de la realidad, no sé, pues, electrones, los neutrinos y cosas de estas, pues si yo te lo saco de ahí y te lo llevo, ¿no?, a una realidad cognitiva y de pensamiento, y si ahí logramos demostrar que hay algún aprendizaje, entonces estaríamos ante un nuevo tipo de aprendizaje, o ante, si no es un nuevo tipo, una nueva manifestación del aprendizaje. Entonces, yo lo que logré en esta primera publicación, que es a la que se refiere el compañero, es definir un protocolo que lo que hace deliberadamente, lo digo así porque es que es así, deliberadamente lo que hace es violar los axiomas elementales de las bases del aprendizaje, es decir, del condicionamiento clásico, concretamente, del condicionamiento reflejo, para que la gente se ubique. ¿Qué es el condicionamiento reflejo? Pues el típico ejemplo de presentar comida al perro, junto con la comida hacer sonar una campana, de tal modo que si eso se repite un número de veces, por el simple hecho de que esa asociación se repita, cuando toquemos la campana, el perro salivará, incluso aunque no haya comida. Es decir, lo que el perro aprende percibiendo la comida, que es la salivación, es la voluntad, el deseo de querer, no, quiero comer. Con esa asociación, añadiendo un estímulo neutro, que sería la campana, lograríamos generar esa misma conducta. Bueno, pues lo que hace mi protocolo es romper con cada una de las bases, contradecir las bases del aprendizaje tradicional y ortodoxo. Entonces, desde mi humilde punto de vista, yo me dije a mí mismo, bueno, pues si estoy realmente zumbado y no tengo razón o estoy equivocado, pues yo no tendría que obtener nada significativo a nivel estadístico. Si yo analizara los patrones de respuesta, ¿no?, porque aquí hay mucha complejidad. Estoy haciendo un esfuerzo de síntesis bastante grande, pero bueno, creo que más o menos se me sigue, más o menos. Entonces, si yo logro romper con estos principios y además obtengo efectos significativos a nivel estadístico que me están indicando que está habiendo aprendizaje cuando se supone que no tendría que suceder ese aprendizaje, entonces, claro, tendría una primera prueba no confirmatoria, no sería nada demostrativo, sería una primera prueba que estaría a favor de esa idea de que lo cuántico también se puede aplicar a lo cognitivo. Y añado, no soy el único científico que está, digamos, convencido de que incluso a nivel matemático los modelos cuánticos tienen uso y aplicación en los procesos cognitivos. De hecho, podría citar a Busemeyer, que es uno de los autores de referencia, y ya lleva más de una década trabajando con la hipótesis que él denomina cognición cuántica, ¿vale? Entonces, bueno, yo como vengo de la rama de la medida, de la medición, de la estadística, pero concretamente de la medición, pues bueno, ha sido inevitable casar también una cosa con la otra. Entonces, yo me he visto en este jardín que con todos, no sé, con todos mis respetos ha sido un jardín, pues eso, cuando decimos jardín, la palabra jardín quiere decir algo difícil, algo que han habido dificultades, pues sí, hemos tenido que trabajar. Ha habido dificultades, pero no has parado de avanzar y no has parado de luchar, y eso me parece algo magnífico, Alex. O sea, mira, hay una cosa que no he podido evitarlo cuando decías lo de entrelazamiento cuántico. Yo el año pasado estuve en Israel, estuve en marzo del año pasado en Israel,
y estuve en Safed. Safed es la capital mundial de la cábala judía. La cábala judía es un tipo de mística judía, nos metemos en un tema de religión y filosofía, ¿vale? Ahora mismo total y absoluto. Safed para mí es un lugar súper mágico, increíble. Entonces, bueno, pues nosotros hemos contratado una charla con, bueno, pues con unos señores de una escuela cabalística, que eran judíos Yeradim, judíos ortodoxos. Y entonces, nunca olvidaré esa charla, porque en esa charla se hablaba de vibración, de la mente humana, de ciertos tipos de música, de ciertas cosas, y al final acabaron hablando, que yo me quedé loco, de entrelazamiento cuántico, haciendo, digamos, una alusión a aquellos señores desde el punto de vista de la filosofía y la religión judía, ¿vale?, de la cábala judía, al poder del pensamiento. Al poder del pensamiento humano y cómo el pensamiento humano es capaz de llevarte al futuro, al pasado, y que este entrelazamiento cuántico, digamos que corroboraría, perdón, no voy a hablar de ciencia, que de eso sabes tú, pero como este entrelazamiento cuántico, digamos, vale. Hacemos lo que podemos. Eso, digamos, respaldaría o estaría detrás o lo que sea, de que esto realmente fuera factible, de que el poder de nuestros pensamientos, ojo, para los señores cabalistas, apoyados siempre en Dios, apoyados en Dios y en un pensamiento positivo. Ojo con esto, ¿vale? Sería capaz, pues eso, de hacer que pudiéramos llegar a construir nuestros anhelos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, volcándonos en esto con un entorno religioso que no puedo obviar en ningún momento. Es de las charlas más hermosas que mandan la vida, ¿vale? Bueno, pero hay algo que aquí me gustaría puntualizar, porque también es curioso, y es que muchos de los planteamientos que científicamente se hacen se logran captar en un sentido experimental. Por ejemplo, en el siglo, qué sé yo, pues XVI, nadie hubiese anticipado el descubrimiento de lo que viene siendo la cuántica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que determinados avances en ciencia coinciden con, no diré religiones, no diré creencias religiosas en sí, pero sí tradiciones. Tradiciones o formas de entender al ser humano y de entender la vida. Y curiosamente, varias de estas tradiciones no son necesariamente occidentales. Es decir, son orientales o son de Oriente Medio y tienen, pues bueno, distintas fuentes. Entonces, cuando a mí me dice alguien, oh, pero es que esto ya escribió el sabio o el maestro hace siglos, digo, ya. Digo, pero es que son marcos de comprensión en cuanto a la vida y en cuanto a lo que somos y por qué existimos, que no tiene nada que ver con la cuestión de la investigación científica. Son discursos distintos. ¿Me explico? Buscar, de alguna forma, la analogía es algo artístico, podríamos decir. A mí me emociona, pero claro, otra vez me veo obligado a decir que como científico me tengo que limitar a lo que el alcance de mi método me permite. Y eso es genial. Pero es que no pude evitarlo, correlacionarlo con esa charla, ¿vale? En el sentido que me pareció muy preciosa. Obvio, no puedo decir que eso es una investigación científica ni absolutamente nada, porque no lo es. Es que no lo has dicho. No lo he dicho. Además, no lo has dicho. Lo recalco, no es científico, es algo filosófico, pero es algo filosófico tan bonito que no solamente la gente que nos lo contó con el alma y el corazón, sino que las 36 personas, para ser exacto, que venían conmigo, como de 12 nacionalidades, juraría, en aquel grupo salieron felices de aquella charla, como diciendo, oye, nunca nadie nos había dado una charla así, en el sentido de que el poder del pensamiento puede llegar a transformar nuestra vida. Eso sí, un pensamiento desde el corazón positivo, donde estás amparado en Dios y todo esto. Me pareció maravilloso. Tengo que decirlo porque si no reviento. Dicho así suena muy mal, pero bueno. Si hay alguien que pues, tenga urticaria por escuchar la palabra parapsicología, a mí no me gusta. La palabra parapsicología a mí no me gusta, por ejemplo. No me siento cómodo con ella. Prefiero palabras más neutrales. Cognición anómala, funcionamiento anómalo de la mente, de la consciencia y demás, antes que enmarcarlo. Pero bueno, justamente este poder del pensamiento que estabas mencionando, nos vamos a ir fuera de la parapsicología. Nada que ver con parapsicología, pero algo que nadie va a poner en duda. Nadie. Y si hay alguien que lo ponga en duda, pues no sé, pues que se forme, que lea, por favor, y que se eduque. Porque esto funciona así.
¿qué ocurre con la somatización? La somatización, o sea, si ahora cogiéramos aquí un manual de psicología clínica o medicina somática, la somatización, dicho rápido y mal, y perdonar si soy bestia, pero vamos de lo psíquico a lo corporal. Algo psíquico, algo que es cognición, pensamiento, percepción y demás, se acaba traduciendo, manifestando corporalmente en un dolor o en un problema empíricamente reconocible, con enfermedades además diagnosticadas, con tratamiento y demás. Claro, a día de hoy la medicina no sabe explicar cuál es el origen de esa somatización. Y, sin embargo, pongo este ejemplo básicamente porque una cosa es hablar de precognición, ¿verdad? Y decir, no, es que podemos anticipar el futuro y entonces, ¿qué estaría pasando? Bueno, pues que se nos podrían pitorrear, desde luego. Pero no, vamos a la somatización. Cuando decimos que una determinada enfermedad, no, es que es somática. Lo decimos así, con ese gesto que parece algo menor. Y no es menor. O despectivo. Sí, como anulándolo. Es que es somático. ¿Va? Si es somático no existe. ¿Cómo que no existe? Pero vamos a ver, ¿qué cretino dice que eso no sea real? Entonces, considero que si la medicina somática y la investigación científica que se hace en ella se tolera, se acepta, se educa, se enseña en las universidades, algo parecido llegará o tendrá que acabar pasando con la cuestión de las cogniciones anómalas, porque estamos ante ese limbo, en esa tierra de nadie, que lo que necesitamos es investigación. Entonces, si no apoyamos la investigación, difícilmente edificaremos algo sólido. Pero perdona, sólido. Es que es un limbo maravilloso. Y te voy a decir por qué es un limbo maravilloso, Alex. Porque es un limbo, y no vamos a hablar hoy de eso, personajes como Jacobo Grinberg o Rupert Sheldrake a día de hoy, que es de la Universidad de Oxford, también nos hablan de esa cognición anómala. Bueno. Es un mundo que se nos abre a que la mente humana se pueda adelantar al futuro. Que la mente humana, a lo mejor con amor, pueda llegar a hacer, no voy a decir que una persona se cure, pero que sí que un grupo de gente rezando, que se han hecho experimentos sobre esto, hagan que una persona mejore. Que nuestra mente y nuestra alma es tan maravillosa que podemos llegar a conectar nuestros pensamientos, que nuestra alma es tan maravillosa, incluso, que es otro día, podemos hablar, que puede hacer que nuestra alma sea inmortal, que nuestra conciencia sobreviva hasta el momento de nuestra muerte. Fíjate si lo que estás investigando es importante. Bueno, a mí me gusta mucho cómo lo dice Nili Bar es del CIS, que es el Centro de Investigación de la Conciencia que tienen en México, que está dirigido por Ramsés y todo un equipo. Bueno, yo con Nili tuve una experiencia en la que me tocó practicar la visión extraocular. Y pues me tocó, fue una experiencia sencilla. Pero después de la experiencia, ella vino a resumir la pregunta clave, la pregunta crítica de todo esto, o la cuestión crítica, que viene siendo tolerar, permitir que nuestro cerebro opere al margen de los sentidos. Permitirlo. Una cosa es que no se lo permitamos porque por conocimiento científico, que si leyes, que si tal, que si cual, que si no sé qué. No, vamos a tener un cierto margen de apertura. Y yo añadí también, con el retintineo y la simpatía que me caracteriza, si se puede llamar así. Le dije, sí, apertura, pero sin que el cerebro se nos caiga al suelo. Es decir, abierto sí, pero no de cualquier manera. Entonces, no sé, me pareció una explicación sencilla, que la entendería cualquiera. Permitir que el cerebro opere al margen de los sentidos. Y de hecho lo hace. Y no se trata de nada sobrenatural, necesariamente. Es decir, porque, por ejemplo, el aprendizaje puede ocurrir al margen de los sentidos y el aprendizaje opera a través del cerebro y se manifiesta, ¿no?, en parte en nuestro cuerpo y a través del cerebro, y por lo tanto eso ata con el planteamiento que hace un momento se ha dado. Es decir, si lo que nos permite diseñarnos, definirnos quiénes somos, es el aprendizaje, es la arquitectura, ¿no? No física, cuidado, no física, dependiente de lo físico, claro, sí, dependiente de lo físico, pero no física. Yo también me preguntaría, ¿no?, ¿en qué grado podríamos llegar a aplicar
este aprendizaje en visión extraocular. Entonces, yo estoy trabajando en esta línea. Yo, al igual que Nili, considero, y quizás estoy equivocado, insisto, ahora hablo en términos especulativos, son puras conjeturas, pero me atrevería a decir que no es una cuestión de talento. Creo que hay un margen para el aprendizaje en todo esto. Y eso que estás diciendo me parece maravilloso, porque si se quiere, se puede. Y otra vez, perdona que te diga, ya estamos llegando al final de la entrevista, no te quiero ocupar más tiempo, volvemos a la filosofía. No he podido más que acordarme cuando estabas hablando de esto de, oye, vamos a intentar cambiar nuestro esquema mental y a lo mejor nos sorprendemos. Me estaba acordando del gran maestro de las artes marciales, Bruce Lee, que entre el confucianismo y el budismo decía aquella frase que ha aparecido en infinidad de spots publicitarios y tal, open your mind, abre tu mente, sé agua, ¿vale? O sea, sé capaz de abrir tu mente para otras experiencias y otras cosas. Alex Escrivá, he sido... Comenta lo que quieras. No, hay que ser agua, be water, my friend, ¿no? El típico eslogan. Be water, my friend, sí. A lo mejor me hacen pagar derechos, por decirlo así, en inglés. Cuidado. Yo lo he utilizado muchas veces, no te preocupes. Soy religioso, soy pobre, no tengo dinero para dar. Es así. Entonces, no, iba a decir, ser agua, pero no indiscriminadamente, no haciendo que todo sea líquido. Porque entonces nos tendríamos que ir a la crítica que hace el sociólogo Bauman, concretamente sobre la cuestión de que si todo es líquido no hay límites, y si no hay límites no hay identidad. Y sin una mínima determinación sobre qué es lo que siento que soy, no podemos operar, no podemos avanzar. Entonces, hay que encontrar, insisto, esa moderación que a algunos no les gusta, porque en la moderación no hay nada, no hay ni limones, ni peras, ni manzanas. No repetiré lo que he dicho al inicio porque quiero que la gente se lleve algo positivo de mí. Entonces, es así. Pero moderación, equilibrio. Listo, amigo. Moderación, pero abriendo los ojos y abriendo nuestra mente, que eso me parece maravilloso. Es que sin aperturismo no puede haber progreso. Por eso necesitamos. Es un innegable. Eso es. Y además creo que es un mensaje maravilloso. Y en estos tiempos oscuros, por desgracia, muy necesario. Alex Escolá, tu conclusión y tu cierre, amigo, para el final de esta entrevista. Joder, varias veces me sueltan última pregunta, va. ¿Qué mensaje quieres dejar a la audiencia? Claro, claro. Como si yo tuviera aquí que vaticinar, como si yo tuviera aquí que... mira, pues diré lo mismo que dije en una entrevista que me hizo el hermano de Jacobo Greenberg, David Greenberg, y que me dijo lo mismo, mensaje. Digo, mira, lo importante en esta vida no es llegar lejos, sino llegar bien. Se haga lo que se haga. A mí me ha tocado jugar estas cartas como religioso y científico. Me ha tocado, me podría haber tocado otra cosa. Puede ser azar, puede ser providencia. Aquí cada cual depositará lo que quiera. Pero me ha tocado jugar. Entonces, yo no sé si llegaré muy lejos o me quedaré simplemente en la frontera y permaneceré en el limbo que mencionabas antes. Pero al menos sé que intentaré llegar bien. Es decir, haciendo las cosas de la mejor manera posible. Y eso creo que es un mensaje bonito, que la gente puede recoger. Porque nos enseñan a llegar lejos, ¿eh? En el sistema educativo nos enseñan, no, lejos. ¿Y qué es lejos? Más dinero, más, bueno, la lógica económica, capitalista. Y en la vida, lo importante no es llegar lejos, es llegar bien, sea cual sea ese destino, llegar bien. Y ese mensaje me parece precioso y quiero decirte para terminar esta entrevista que ya lo has hecho, amigo. Ya con tus estudios has llegado bastante bien y has llegado a muchísimas miles y miles de personas. Esta entrevista la verán entre 20 y 30.000 personas, pero bueno, Caracol Radio, si Dios quiere, te entrevistaré y lo escucharán muchos cientos de miles. Yo no soy lo que soy para ser visto. Es decir, o para ser escuchado. O sea, me vengo a referir a mí... pues me arrojan al aula delante de 60 alumnos. ¡Hala! Explica, ¿no? Modelos de ecuaciones estructurales. ¡Hala! Apáñatelas. Y uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede y da lo mejor que tiene, o al menos es de lo que se trata. A mí es lo que me han enseñado y es en la línea en la que yo pretendo trabajar.
Y me parece perfecto, Alex. Muchísimas gracias. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Particularmente, Juanje, muy feliz con esta entrevista, de haber contado con Alex Escolá en este espacio, sobre todo por, bueno, dos puntualizaciones muy rápidas que quiero hacer. Por un lado, lamentablemente en nuestro contexto en Latinoamérica hay personas que se acuestan como curiosas y se levantan como parapsicólogos sin un rigor, sin un método de verificación. Me encanta haber tenido a Alex hablando con tanta claridad, también con tanta complejidad, pero me parece fascinante tu campo de estudio, Alex, y dentro de las cosas maravillosas que dijiste en la conclusión, me quedo con algo que comentabas, que sin aperturismo no hay progreso, sin la mente abierta, sin intentar ser receptivo de muchas cosas, no podemos ir un paso más allá, poder acceder a un conocimiento y ojalá poder verificarlo a través de la ciencia. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, a través de mi perfil @alebernalpress con $S. Yo estoy en Twitter, sí, no sé si decirlo. Sí, claro, no sé si... di tus redes sociales, sí, lo que quieras, obvio. @AlexEscolaG. Alex Escola G, y esto lo repetiremos en Caracol Radio. Pues yo quiero decir que el mundo es tan maravilloso, tan mágico y nos rompe tanto los esquemas que la gente diría, pues Alejandro Bernal y Juan Jesús Vallejo en Bogotá tenían que haberse escuchado 14 disparos, 15 sirenas de fondo y en cambio todas las sirenas de los coches de policía y ambulancia se escucharon en Madrid, para que veáis. para que veáis lo sorprendente que es el mundo, que no sabemos qué puede suceder mañana ni en un instante. Me quedo con esto que ha dicho Alex Escolá. Creo que la mente humana no solamente es un campo en el que la ciencia tiene que seguir avanzando, sino que además esa cognición anómala, que es como lo llama Alex, más que parapsicología, nos abre las puertas y nos abre la mente a un campo tan infinito de posibilidades, que yo aquí rompo una lanza y es necesario muchos más científicos como Alex Escolá que sigan avanzando en esto, porque al avanzar en esto avanzamos en el conocimiento de nosotros mismos, y eso sí que me parece tremendamente importante. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.